Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Son las 8:25 de la noche. Hoy es 13 de julio del 2021. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y espero que la presente sesión sea de utilidad para todos ustedes. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante simpático. Ese tema se llama partida doble. Vamos a hablar de 6 puntos, ya, 6 puntos, y yo te reto a que te pongas a pensar en lo siguiente. ¿Durante cuánto tiempo tú puedes explicar sobre partida doble? Es decir, por ejemplo, imagínate, tú vas de nuevo a la universidad, ya eres contador público, y creo que lo más básico que te van a pedir es que hables de la partida doble. Creo que todo el mundo sabe la partida doble. ¿Cuánto el tiempo máximo tú podrías hablar de partida doble? Ese es el tema del reto, ¿no? ¿Cuánto tiempo? O sea, de partida doble, solamente de partida doble, justificando, viendo, ¿no? Hay mucho que hablar acerca de eso, ¿sí? Para la sorpresa de muchos. La presente sesión es una suerte de podcast. Si quieres te pones los audífonos y me vas escuchando mientras vas trabajando, porque no voy a usar pizarra. Vamos a tocar 6 puntos. Vamos a hablar acerca de la ecuación. Vamos a hablar de situación financiera. Vamos a hablar de situación económica, resultados, el efecto en la ecuación esa ecuación de la partida doble. Vamos a hablar del efecto en un balance de comprobación a nivel de sumas y saldos. Vamos a ver el tema de resultados. Usualmente cuando nosotros trabajamos esto, vemos que empata el tema de resultado en las cuentas de balance, en las cuentas del estado de situación financiera versus las cuentas del estado de resultados. ¿Qué tiene que ver con eso? Me dice. ¿Ya? Y también vamos a hablar acerca de por qué la partida doble se manifiesta a nivel de registro contable. O sea, son 5 o 6 puntos. Espero que la sesión sea de bastante utilidad para ti. Muy bien, iniciamos entonces. Nos apoyas si deseas compartiendo. Son las 8:28 de la noche. Hoy es 13 de julio de 2021. Nos deseas ahí apoyas compartiendo la sesión. Gracias a todos por su like. Pero bueno, estamos aquí con una suerte de podcast. Empecemos. La ecuación. La partida doble se manifiesta con una ecuación. Creo que todo el mundo sabe eso. La famosa ecuación que nosotros tenemos claramente definida, que se llama activo es igual a pasivo más patrimonio. Esa es la ecuación que manifiesta esta suerte de equilibrio. Me dicen, no, Dionisio, la partida doble tú estás mal, porque cuando tú hablas de la partida doble, ¿ya? Cuando tú hablas de la partida doble, vas a estar refiriéndote a un asiento contable. No es así. Hablar de la partida doble desde el punto de vista de información no es hacer una referencia a un asiento. No, tú dices el asiento. Más bien el asiento es la consecuencia de. Es la consecuencia de. Ese asiento es la consecuencia de. ¿Ya? Entonces, si yo quiero probar el tema de la partida doble, ¿ya? El tema de la partida doble, lo último que voy a pensar es en un asiento. Es lo último que voy a pensar. Entonces, cuidado con ese tema. ¿Ya? Entonces, yo sé que lo primero que viene a tu cabeza cuando nosotros hablamos de partida doble es un asiento, pero estás equivocado. ¿Ya? Entonces, ahí, ojo con el primer error que cometemos. Si nosotros queremos hablar de partida doble, hay que recordar que este punto se refleja a través de lo que es la ecuación. Pero no es la ecuación de la partida doble, sino es la ecuación básica, esa que decíamos, activo igual pasivo más patrimonio. Ya. Esta ecuación que nosotros llamamos activo es igual a pasivo más patrimonio, tiene que ver con algo que nosotros en contabilidad lo vemos en el día a día. ¿Cuál es ese escenario que vemos en el día a día? Básico.
situación financiera. ¿Ya? Entonces la partida doble a nivel de ecuación calza con algo que se llama la situación financiera. La pregunta es, entonces la contabilidad, si lo vemos desde la perspectiva de reportes, aterriza a algo muy interesante que se llama la situación financiera. Ahora, la situación financiera, ¿qué tan relevante es con respecto a otros temas a nivel de lectura de información financiera? Dale, segunda vez que Dionisio usa la palabra. Primero está hablando de situación financiera, luego está hablando de información financiera, luego Dionisio habla de estados financieros, ¿no? Entonces todo está con financiero, financiero, financiero. ¿Por qué será así? ¿Cuál será el concepto que nosotros tenemos que manejar en este punto? Es lo que nosotros nos preguntamos. Lo financiero tiene que ver con lo siguiente. Cuando una persona va a iniciar por primera vez un negocio, hay que recordar que está pensando en cuánto de dinero, cuánto de recursos va a invertir en ese negocio. Obviamente inicia un negocio porque quiere ganar. Es lo más básico, la idea más básica. Yo voy a colocar un dinerito y con ese dinerito voy a poner un negocio y consecuencia de ese negocio yo pienso obtener utilidades. El problema está que cuando es una persona natural, pues una persona que no sabe mucho contabilidad, dice, yo voy a poner mi dinerito, voy a hacer negocio y voy a sacar mi platita. ¿Ya? Eso es pensar en percibido, que es una base de contabilización. La norma internacional de contabilidad número 1, al momento de referir el tema de clasificación de estados financieros, nos habla del devengado como base de contabilización y también de lo percibido como base de contabilización. O sea, ahí está. Entonces, la primera idea de cualquier persona ajena a contabilidad que va a hacer un negocio es pensar en percibido. Es decir, sabes que yo voy a poner mi platita y de eso hago un negocio y quiero recuperar mi platita y quiero que mi platita crezca. Ya, eso se llama percibido. ¿Es una base de contabilización? Es una base de contabilización. El problema está que cuando nosotros hacemos una referencia a la base de contabilización, tenemos algunos problemas. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? El problema está que no podemos hablar de una liquidez y una rentabilidad sobre una base de lo percibido. A ver, amigos, sí, dicen que va a poner una cantidad, va a poner $3,000 en un negocio y quiere obtener ganancias. Y le preguntamos, ¿cuál es la liquidez? ¿Cuál es la rentabilidad? No sé, la cuestión es que yo puse $1,000 y espero cada año ganar al menos $100. ¿Y qué significa para ti ganar? Pues cobrar. Entonces estás pensando en algo que se llama percibido. Y como no podemos hablar de liquidez, no podemos hablar de rentabilidad, no podemos hablar de ese enfoque que tú ves en análisis de estados financieros, entonces lo que va a suceder ahí es que también viene a nuestra memoria algo muy básico. Si tú claramente te formaron en contabilidad con el enfoque de la base de la partida doble, como a todos nosotros, hay que recordar que hay algo antes de. Y es fundamental que nosotros sepamos trabajarlo. ¿Qué es lo que existe antes de la partida doble? ¿Qué es lo que existe antes de la partida doble? Antes de la partida doble, nosotros teníamos, o tenemos, no puedo hablar en pasado, nosotros tenemos algo que se llama, antes, la partida simple. La pregunta es, tú como estudiante de contabilidad, tú como profesional de contabilidad, ¿estás al tanto de lo que es o de lo que se entiende como una partida simple? Pues yo pienso que lo más básico que nosotros tenemos que tener en consideración, lo más básico, la partida simple. A mí me da mucha pena cuando hablamos con algunos colegas que no le estamos exigiendo devengado, no hablamos de una idea de negocio y no sabe cómo explicarle a
a una persona ajena a contabilidad que ha puesto su negocio, el por qué nosotros los contadores hablamos en devengado. No lo sabe explicar. Y a mí me da bastante pena porque ello implica que no manejamos adecuadamente nuestra partida doble, ¿no? Nuestras bases de contabilización. No manejamos muy bien esos temas. ¿Ya? Entonces, ok. Ya, entonces Dionisio, en resumen, partida doble, situación financiera. Partida simple, base de contabilización, percibido. Y en una partida simple yo no puedo encontrarme con rentabilidad y liquidez. La partida simple está más cerca de lo que tú piensas, ¿ya? La partida simple la encuentras con un ambulante, una persona que está vendiendo en la calle, que salió con un dinero de su casa, va a realizar algunas compritas, algunas ventitas, y con ese dinerito regresa a su casa, busca en su bolsillo, saca un reporte y dice, bueno, hoy hemos trabajado con esto. ¿Sí? Eso es partida simple. Cuando una persona, un profesional, quiere ver el tema de sus honorarios, ¿no? Y dice, bueno, aquí estoy trabajando con partida simple, ¿sí? Y había incluso un libro, que nosotros teníamos contabilidad que se trabaja, el libro que ya en la administración tributaria un poco lo que yo lo dejo en desuso, el libro de ingresos y gastos para el caso de rentas de cuarta categoría, ¿no? Un tema que es bastante simpático y que nosotros tenemos que tener siempre en consideración, ¿no? Siempre en consideración. Bien, entonces, si hablar de partida doble es hablar de situación financiera, la pregunta es, ¿en qué momento? Se complicó la contabilidad? O sea, se lo complicó para los hombres de negocio de la contabilidad. ¿Qué es lo que hizo? Si nosotros sabemos que originalmente hablábamos de una base de lo percibido, de los cobros y de los pagos, ¿qué es lo que hizo que naciera una partida doble? ¿Qué es lo que hizo que originara un tema de rentabilidad, liquidez y que se marcara ya esa diferencia? Es un aspecto básico que todo profesional tiene que saber en contabilidad, aun cuando, ojo con el detalle, aun cuando no me maneje, el tema de, no me maneje claramente el tema de rentabilidad, liquidez, análisis de estados financieros, ¿no? Tiene que saberlo. ¿Tú sabes cuál fue la palabra clave que marcó el nacimiento de una segunda base de contabilización? Porque originalmente, tú sabes, mucho más atrás de la partida doble, de Lucas Paciolo y de todo más atrás, ¿cuál era la forma de llevado del comercio? Era un trueque, era un intercambio. A ver, dime si en un trueque, a ver, te pongo la pregunta básica. En un trueque hablamos nosotros de una operación al contado o al crédito. Repito, en un trueque nosotros hablamos de una operación al contado o al crédito. No, para el trueque no existe eso. El problema que luego fue para facilitar esas transacciones apareció la moneda. Pero al aparecer la moneda, la operación se vuelve al contado. Luego de pronto aparece una figura, los comerciantes, no voy a decir con los comerciantes venecianos, no entra a un tema de historia de contabilidad, que hace que aparezca una palabrita que se llama crédito. Y entonces la aparición del término crédito hace que todo cambie. Porque yo ya no necesito controlar, como en el efectivo, con cuánto dinero salí, cuánto dinero generé y con cuánto me quedé. Que eso es un enfoque típico del estado de flujo efectivo. Entrar a analizar la variación del efectivo, que es la idea. No, ahora me aparece una variable más. No solamente es cuestión de controlar el tema de las operaciones al contado. Y ahora tengo que controlar un crédito, porque le di un crédito a mi cliente, le vendí el crédito a mi cliente, me queda una cuenta por cobrar. Y eso tengo que controlar con mi cliente. Entonces yo ya no solamente me valgo de recibir dinero, moví dinero, me quedó un saldo, necesito trabajar el crédito.
Y entonces el nacimiento de esas transacciones que obedecen al tema del crédito hace que nazca la partida doble, hace que nazca el devengado. Eso es clave, ¿ya? Por eso muy importante primero sabernos enfocar en cómo hacer un registro de partida simple. Muchos colegas no lo saben. Probablemente tú que me estás escuchando, ahorita yo te digo partida simple, ¿no? Ahí viene el detalle. Ahora, cuando aparece el crédito, entonces ya aparece el tema de lo que yo tengo, lo que yo debo y lo que se invirtió, ¿no es cierto? Algo así, una ecuación algo muy básica a lo que es la situación financiera, pero había que trabajarlo de una forma más práctica y obedece la situación financiera al enfoque que nosotros le damos en un curso que se llama Finanzas. La situación financiera es de dónde obtengo recursos para ver luego en qué los aplico. De dónde obtengo recursos para ver luego dónde los aplico. Ese es el detalle. Eso es situación financiera. La pregunta es, como persona natural, tú como en otro país le llamamos una persona moral, una persona común y corriente. ¿Cómo piensas cuando decimos finanzas personales? ¿Cómo piensas cuando hablamos de finanzas personales? ¿Hablamos en percibido o hablamos en devengado? Ese es el detalle, porque eso te va a ayudar. Entonces, no, yo voy a trabajar en función de situación financiera, porque la verdad tengo tanto dinero, pero me gustaría tener otra cosa, para eso voy a incurrir en un préstamo, ya. Tú ya estás hablando de una situación financiera. La situación financiera se manifiesta a través de un equilibrio que se va a manifestar también como consecuencia de la partida doble, que nosotros lo vemos en balance de comprobación, que es activo igual pasivo más patrimonio. Esa es la ecuación contable. Pero ya está en el mundo del devengado y ya está en el mundo de la partida doble porque obedece al tema del crédito. Nosotros no podemos negar la existencia del crédito con la existencia de un pasivo. Lo pasivo no existiría si es que no hubiera el crédito. Si todas las operaciones fueran al contado, ¿existiría el pasivo? Es mi pregunta. Si todas las operaciones fueran al contado, ¿existiría el pasivo? Esa es mi pregunta. ¿No? Esa es mi pregunta. ¿No? Entonces, no, yo no existiría pasivo. No habría cuentas por pagar. Tampoco habría cuentas por cobrar. ¿Ya? Detalle importante. Entonces la situación financiera se entiende de esa manera. Y aterriza en nuestra partida doble. Porque es lógico. Desde el punto de vista de un inversionista, yo tengo tanto dinero, lo invierto en mi empresa, se va a manifestar con un patrimonio, y lo que invierto, cómo se invierte, eso lo voy a observar como un activo, pero de pronto quiero crecer, yo ya no tengo dinero, entonces necesito recurrir a financiamiento de terceros, y ahí es donde aparece el pasivo, y ese dinero que consigo en el pasivo, financiamiento de terceros, también se va a ver en el activo. Cuando yo quiero observar cómo marcha mi situación financiera, analizo ese equilibrio. Pasivo patrimonio versus el activo, básico. De ahí vienen varios índices, ¿no? El tema de capital de trabajo, por ejemplo, ¿no? A nivel de corriente y corriente, porque obviamente hay que tener en cuenta que desde un tema de la variable tiempo, no es lo mismo hablar pasivo que de patrimonio, ¿no? Pero es otro tema. Ahora, activo es igual a pasivo más patrimonio. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Perfecto, hasta ahí lo tengo claro. ¿Y en qué momento me vas a meter el tema de resultados? Me dicen. ¿En qué momento vas a tocar el tema de resultados? ¿Afecta o no? Claro que sí, afecta todo esto. A ver, cómo se va complicando un poquitito esa ecuación que nosotros tenemos base de la partida doble. Porque todo se sustenta en la partida doble. Todo se sustenta en la partida doble. Son las 8:45, ya, de la noche. Hoy es 13 de julio del 2021. Estamos aquí en línea a través de Facebook, en el fanpage CPC Dionisio Canagua. Si deseas apoyarnos, puedes compartir la sesión.
Estamos a la mitad de la sesión, luego vamos a compartir todavía unos conceptos más acerca de partida doble. Si nos puedes apoyar. Ahorita somos 56, estamos viendo el 56, a ver si llegamos a 100, ¿no? A ver si la mitad de ustedes nos apoyan compartiendo la sesión. Lo puedes compartir en tu grupo, lo puedes compartir en tu perfil, si el tema te parece interesante. Seguramente a alguien le va a interesar esto, de todas maneras a ti también te puede interesar. Bien, ahora, segunda pregunta de salón. Tengo la ecuación contable. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Ese equilibrio se vincula al tema de partida doble. Eso es clarísimo. Ahora, ¿cómo yo introduzco el concepto de resultados? Ya. Ojo que una de las modificaciones que a veces nosotros vemos en los reportes asociados a estado de resultados, valga la redundancia, ya sea el que refleja ingresos, gastos o el que se refleja a través de lo que se llama el ORI u otro resultado integral, es hablar de ganancia o pérdida. Pero para efectos de reporte, usar ganancia y pérdida puede ser algo, no sé si muy específico para un reporte. Por eso muchas veces se modifica, incluso uno de los cambios que ha habido dentro del Plan Contable General Empresarial va a quitar en lo posible ese término ganancia-pérdida y sustituirlo por resultado. Porque yo puedo tener un resultado, puede ser positivo o negativo, eso lo determina el monto. Pero hablar de ganancia y pérdida, resultado, dice. Los resultados son consecuencia de un emparejamiento de dos operaciones. No creo. ¿Ingreso es una operación? Sí. Claro, dice. ¿Y gasto es una operación? Sí. Cuando yo comparo un ingreso con un gasto, puedo obtener un resultado positivo, puedo obtener un resultado negativo. Ya. ¿Y qué tiene que ver eso con la partida doble? ¿Y qué tiene que ver eso con la ecuación contable? Hablemos un momento acerca del patrimonio. Hablemos un momento acerca del patrimonio. ¿Ok? Hablemos un momento del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Aquí en Perú, bueno, hay personas que también nos siguen de otros países, les diré, acá en el Perú, nosotros el patrimonio lo reflejamos a través de algo que se llama las cuentas del elemento 5. Eso para nosotros es el patrimonio. Bueno, antes lo llamamos patrimonio neto, pero ahora patrimonio. ¿Ya? De esa manera. Entonces, el patrimonio técnicamente se puede dividir en dos componentes. ¿Ya? Dos componentes. El primer componente está asociado al hecho de que el inversionista, porque eso, cualquier persona que inicie un negocio es inversionista, que el inversionista va a colocar unos recursos, no digo dinero porque también podría ser bienes, ¿ya? Y a cambio de eso, él espera obtener una ganancia, un lucro, ¿no? Eso es lo que espera. A ver, dile a cualquier persona que inicie un negocio, ¿espera ganancia o no? Por supuesto que sí. Y acá viene el pequeño detalle. ¿Cuál es el efecto de ese resultado, de esa ganancia o pérdida sobre su inversión? Viéndolo desde la perspectiva del estado financiero de la entidad que ha creado. ¿Cuál es? ¿Cuál es, tú crees? Ah, Dionisio, buena pregunta. Nosotros acá en Perú tenemos para el elemento 5 tenemos varios conceptos, pero me voy a dedicar a dos. Uno de ellos se llama capital y el otro se llama resultados acumulados. En el capital nosotros tenemos la referencia de cuánto ha invertido ese accionista, ese socio en su negocio. Y esa es otra de las razones por las cuales yo también no estoy de acuerdo con la contabilidad de una persona natural. Yo no estoy de acuerdo con ese manejo de una contabilidad de una persona natural. A mí me parece un gravísimo error. De una persona jurídica, dale.
porque sabemos cuánto invirtió en ese negocio. Pero eso que invirtió, que se refleja en algo en una parte de ese patrimonio que se llama capital, va a estar ahí. Pero si yo lo comparo con el patrimonio a lo largo de diferentes ejercicios, va a variar. En un primer momento, cuando constituimos una empresa, el capital coincide con el patrimonio. Pero en un segundo momento, cuando ya tenemos, por ejemplo, en primer ejercicio una ganancia, yo puse un capital de 1000, he obtenido una ganancia de 100, entonces el patrimonio ya no es 1000, el patrimonio es 1100, ya creció, capital 1000, la ganancia 100. Ahora, que después se la quiera distribuir es otra cosa. Al siguiente año, ganó, en sus resultados observamos que sacó 400 soles más, o 400 dólares, la moneda que queramos aplicar. 1000 capital, más el primer año 100, más el segundo año 400, ¿ya cuánto tiene el patrimonio de la empresa? 1500. Entonces, si yo jalara ese concepto a mi ecuación contable, sería así. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Pero podría ir un poquito más allá. Activo es igual a pasivo más patrimonio más resultados acumulados. Obviamente que cuando me hago mi referencia a patrimonio, hago una referencia a sacando resultados acumulados. Por eso, si es que yo quiero introducir en la ecuación contable el concepto de situación económica, que la voy a explicar a continuación, implica extraer del patrimonio el resultado acumulado. Implica extraer del resultado acumulado eso. ¿Ah? Detalle importante. Gracias a Joel Miranda, que nos acaba de enviar 75 estrellas. Gracias, mi estimado Joel. Muchas gracias por apoyarnos en la presente sesión. Bueno, y la mayoría de colegas me dicen, bueno, Dionisio, ¿cómo lo puedes apoyar compartiendo la sesión también? ¿Sí? Ahí está bien. No, seguimos hablando entonces. ¿Cómo dejamos la ecuación? Activo es igual a pasivo más, pero en patrimonio voy a sacar resultados acumulados, Entonces solamente en la parte de patrimonio me quedaría la parte del capital, es decir, lo que ha invertido el socio accionista. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de resultados, cambia otra situación. Hay una pregunta que me planteó una vez uno de mis ex jefes. Uno de mis ex jefes se le ocurrió la brillante idea de decirme, Dionisio, era economista, yo no entiendo por qué les llaman a los estados, ¿cómo le llaman a los estados? Estados financieros. Yo quisiera que me digas por qué los llaman estados financieros. ¿Por qué no los llaman estados económicos? ¿O por qué no los llaman estado de la empresa? Es una pregunta muy inocente y básica. La pregunta es, ¿cómo harías tú para responder frente a eso? Un economista te está preguntando a ti, que tú eres el hombre de las cifras. ¿Qué responderías? Me pasó eso. Son las 8:54. Hoy es 13 de julio del 2021. Estamos acá en una sesión. Hablemos de partida doble. Llevamos como media hora, ¿no? Sí, acá nos dicen, sí, vamos a hablar un poquito más, poco a poco, subiendo un poco de nivel. Nos apoyas compartiendo la sesión. También si deseas nos apoyas con estrellas. ¿Sí? Ok, entonces ahí nos apoyas compartiendo la sesión. Somos 39 compartidos, ¿vale? Bueno, a ver si llegamos a 100 views. No, ahorita somos 66. A ver, vamos a ver. Bueno, yo sigo conversando, ya vamos a hablar. A ver, entonces, ¿por qué le digo al señor, a mi jefe, le digo, ¿sabes qué, estimado Coco? No puede ocurrir eso por una sencilla razón. ¿A ti qué te interesa? ¿Lo que pasa en un año? ¿O te interesa lo que sucede con tu dinero que has puesto en el negocio? ¿A ti te interesa lo que sucede en un año? ¿O a ti te interesa lo que ocurre con el dinero que has puesto? Se quedó pensando, ¿no? Me dijo un año. No, bueno, ¿un año para qué? Un año es referencial. A mí me interesa lo que yo he puesto de dinero. Justamente por eso te digo. Ahí viene el detalle.
Y cuando me dices que te interesa ver lo que has puesto tu dinero, y claro, porque el dinero que yo tengo produce a lo largo de años. Entonces lo que tú me estás refiriendo es la situación financiera, no la económica. Porque la situación económica, desde una perspectiva de reporte, solamente se refiere a un año. Porque la situación económica se refiere, ojo, estoy hablando desde un punto de vista contable, se refiere solamente al tema de, ¿de qué? Al tema de un periodo, al tema de resultados. Eso es la situación económica. La situación económica de una empresa desde el punto de vista de lectura de estados financieros, desde el punto de vista de análisis de estados financieros, se refiere solamente a un año. Solamente a un año. ¿Sí o no? ¿Cuál es la vigencia que nosotros vemos que se da? ¿Cuál es la vigencia que nosotros tenemos en cuenta? ¿Durante cuánto tiempo puede estar un ingreso y un gasto? ¿Cuál es la vigencia que se tiene con respecto a ese tema? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Cuánto tú crees, mi estimado amigo, mi estimada amiga? Ingresos y gastos. Los ingresos y gastos solamente tienen vigencia durante un año. Solamente tienen vigencia durante un año, nada más. ¿Sí? Y nosotros ya dentro de la contabilidad nos valemos de artificios para pasar de un año a otro. Obviamente. ¿Sí? Nos valemos de artificios para pasar de un año a otro. ¿Sí? Creo que eso sí lo tenemos muy en claro. Entonces, la situación económica se manifiesta en el resultado, y el resultado es consecuencia de comparar a los ingresos y a los gastos, ¿sí? Para ver un resultado positivo, o una ganancia, o un resultado negativo, una pérdida, pero se manifiesta solamente un año. Yo no puedo llamarle situación económica. No, situación financiera. La situación económica está dentro de la situación financiera. Forma parte de del componente que se llama patrimonio. Imposible, ¿eh? Nadie puede decir que su empresa solamente está concentrado en lo que produce en un año, sino es a lo largo de varios años. Ahora, segundo, vamos a ver estos 3 puntos restantes. Balance de comprobación. ¿Qué es un balance de comprobación? Un balance de comprobación es un papel de trabajo, es un papel de trabajo que nos sirve a nosotros para mostrar los resultados, ¿ya? Nos sirve para mostrar no solamente el tema de resultados, sino también, ¿qué más nos sirve? Nos sirve para mostrar cómo está el activo y el pasivo del patrimonio. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás un colega me decía también, ¿por qué? ¿No? Me decía, ¿por qué? Me ha preguntado una persona sobre este reporte que le llaman balance de comprobación. ¿Por qué no es un estado financiero? A ver, otra vez, pregunta interesante. A ese reporte, me han dicho que ese reporte, ¿por qué no lo llaman? Ya, a ese reporte, me han dicho, ¿por qué no lo llaman estado financiero? El balance de comprobación, pues. ¿Sí? El balance de comprobación. ¿Por qué no lo llaman? Me dice estado financiero. Si tú has visto un balance de comprobación, ¿sí? En un balance de comprobación te has encontrado ahí con ¿qué cosa? Pues en un balance de comprobación yo me he encontrado ahí con el activo, con el pasivo, con el patrimonio, con los ingresos y gastos. Entonces yo creo que en definitiva ahí está el estado financiero. Me dice, pero date cuenta, el balance de comprobación no es un estado financiero. ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar con un reporte para que nosotros lo consideremos un estado financiero? Esa es mi pregunta. ¿Qué tiene que pasar en un reporte para que nosotros lo consideremos un estado financiero? La respuesta es básica. Tiene que haber una norma contable que le dé esa consideración. Tiene que haber una norma contable que le dé esa consideración. Tiene que haber una norma contable que le dé esa consideración. Si no existe esa norma contable, entonces no le podemos dar esa consideración. ¿Ya? No le podemos dar esa consideración. Por eso que el balance de comprobación no es. Por eso que el balance de comprobación no es
un estado financiero, a pesar de que tenga activo, pasivo, patrimonio, tú lo que quieras. Ninguna norma internacional de información financiera, NIF, ni tampoco una norma internacional de contabilidad nos dice que un balance de comprobación es un estado financiero, ¿no? De hecho, para elaborar un balance de comprobación nosotros no usamos NIF. Nosotros no usamos NIF. Para nada. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado. El balance de comprobación en la primera parte nos permite a nosotros resumir. Un balance de comprobación nos permite resumir, nos permite sintetizar. ¿Qué nos permite resumir y qué nos permite sintetizar? Lo que estamos jalando de esos libros que le llaman nosotros dentro del proceso contable a resumir, a sintetizar la información que proviene de los auxiliares. Eso se llama sumas, saldos, ¿no? Sumas del mayor y los saldos. Ahí nosotros terminamos esa labor de síntesis que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esa síntesis, ese resumen, ahí está. Entonces, por lo tanto, tú sabes que el libro diario tiene que cuadrar por partida doble. Bueno, ya. El libro mayor tiene que cuadrar, o sea, la suma de todas las cuentas tiene que cuadrar. Por lo tanto, las sumas del mayor y los saldos también tienen que cuadrar. Eso como consecuencia de la partida doble. La ecuación contable siempre está presente. Ahora, tú dices, no, pero el mejor ejemplo de una partida doble es un asiento, porque cuando hago cuenta por cobrar, ingreso, ahí está. No. Ahora, calza esa operación que me dices con la ecuación de la ecuación contable. Ahí te caes, te apuesto. Pero eso vamos a comentar en un momento más. Entonces, luego viene otra evidencia que nos permite a nosotros trabajar la partida. Ya te dije sumas y saldos, eso es partida doble, cuadra de todas maneras. ¿Cómo has hecho tú para obtener tu primer borrador de estado financiero? ¿Cómo has hecho tú para obtener tu primer borrador de estado financiero? ¿No? Eso es lo que yo te pregunto. ¿Cómo has hecho? ¿De dónde los tuviste? ¿Cómo los tuviste? Mi primer borrador. Eso yo lo tengo claro. Mi primer borrador, eso yo sé por qué cómo los tuviste. Claro, porque yo saqué balance de comprobación, ahí sale de inventario, sale el activo y el pasivo, no cuadra. Ese que no cuadra, esa es la ganancia o la utilidad del periodo. La ganancia o la pérdida del periodo, ya. Y luego, al ladito, tengo resultados, y ahí tengo los ingresos y gastos, comparo y me sale el resultado. Y tiene que cuadrar el resultado que yo tengo en las partidas de balance con las que yo tengo el resultado. Tiene que cuadrar, si no este balance está descuadrado, esa balance de comprobación. Eso es una evidencia de partida doble. Pero ¿cómo haces tú para probar ese equilibrio? ¿Cómo haces tú para probar y demostrar que de acuerdo a partida doble debe de coincidir los resultados que nosotros tenemos en inventario en un balance de comprobación con lo que llamamos los resultados de los ingresos y gastos, ya sea naturaleza o función? Simplemente es consecuencia de la ecuación, la famosísima ecuación. Porque en la ecuación yo tenía activo es igual a pasivo más patrimonio. Y si yo quiero completar a esa ecuación el tema de los resultados, simplemente diré, aguanta patrimonio. Te voy a dividir en dos grupos. Una cosa es el patrimonio, que corresponde a la inversión del socio y accionista, y otra cosa es el resultado que se obtiene. Entonces, extrayendo eso, entonces nosotros ya podemos comparar los ingresos versus los gastos, que esa es la situación económica. ¿Ya? Ahora, ¿por qué cuadre balance de comprobación? También hay otra forma de evidenciar este tema. ¿Ya? Y sabes que nos va a ayudar un poco la denominación del activo, la denominación del pasivo, la denominación del ingreso y la denominación del gasto, la definición, perdón, desde el punto de vista de marco conceptual. Pero yo creo que más el ingreso que el gasto que el activo y el pasivo. A ver, algo así. ¿Qué es un ingreso? A ver, esta es otra lección básica también. Muy triste, terrible. Entrevistas de evaluación para contadores, para el puesto de contadores, para practicantes, para puestos de analista, supervisor. ¿No? Muy triste el siguiente tema, descalificado por más currículum que tenga. Dígame
una definición de ingreso. ¿No? Y en este momento yo te lo planteo a propósito que ahorita voy a tener esa partida doble para ello. Dígame una definición de ingreso. Dígame una definición de ingreso. Ingreso. ¿Sabes lo que te responde? Ingreso. Ingreso. Ya, está fácil. Ingreso, ganancia. ¿Qué me dijiste? Ingreso, ganancia. Y ahora dime gasto. Gasto, honorarios, me dice. ¿Qué otra? Gasto, administración, me dice. No es posible que una persona que ha pasado por universidad durante 5 años, o un estudiante que ya pasó 4 años en la universidad, no sepa definir un ingreso, un gasto. Y no te complico con una definición de marco conceptual, sino te pido nada más una parte de la definición. Y eso es lo que voy a comentarte a continuación. Eso es lo que vamos a resolver a continuación. Son las 9:06 de la noche, hoy es 13 de julio del 2021. Nos deseas apoyar, la sesión te pareció interesante, ¿sí? ¿Cómo nos apoyas? Nos puedes apoyar con estrellas, pero más que todo, nos puedes apoyar compartiendo la sesión. ¿Sabes por qué? Porque estos conceptos, si tú crees que te parecieron interesantes, sí, la verdad me sirven. O a lo mejor dices, no me sirven, simplemente deja la sesión y punto, tranquilo. Yo no me voy a enterar tampoco, porque en las redes es anónimo. Pero si a ti realmente te interesó, estoy seguro que también le va a interesar a alguno de tus amigos que tú tienes ahí en Facebook, en redes sociales. Y puede que justamente alguno de los tópicos le marquen la diferencia cuando vaya a buscar un puesto de trabajo como contador, o como analista, o como practicante, porque son conceptos básicos. Y puede que a ti mismo te sirva. Así que compártelo, ¿no? Porque a alguien seguramente le va a servir. Entonces esta sesión no es totalmente gratis, como todas nuestras sesiones en Facebook. Si desean nos apoyos con estrellas, si no, no hay problema. Pero yo sé que estos conceptos son útiles. Yo creo que haya menos personas que cuando yo les pregunto en una entrevista, les digo, ¿sabe qué? Dime la definición de ingreso. Yo sé que te has pasado por X y Z empresa, que eres todo lo que tú quieras, pero si no me sabes decir que es un ingreso, no, pues, estamos mal. Te simplifico la cosa, ¿eh? Ojo, no te voy a hablar en términos de marco conceptual, te voy a simplificar la cosa. Mira, un ingreso es un aumento del activo o es una disminución del pasivo. Un ingreso es un aumento del activo o una disminución del pasivo. Con eso yo creo que ya lo tiene más o menos ya pauteado el tema. Yo creo que lo tiene más o menos pauteado el tema. Hay una colita ahí, pero bueno, no te complico. Colega, dice el colega Nif, te va a jalar los cabellos, todos los colegas te van a decir que está mal. No, yo sé que falta. Por si acaso, no estoy hablando acá en función de marco conceptual, definición, no. Estoy tratando de ser lo más sencillo posible, utilizando algunas de las partes de la definición. Ya, que es por si acaso. Bien. A ver otra vez, ¿qué es? Un ingreso, aumento del activo o disminución del pasivo. Ya, con eso tiene noción de marco conceptual. Y un gasto, ¿qué cosa es un gasto? Un gasto es un aumento en el pasivo y una disminución en el activo. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Un gasto es un aumento en el pasivo y una disminución en el activo. Muchas gracias a María del Rosario Talledo. Gracias por tus 75 estrellas también, mi estimada María. Muchas gracias por apoyarnos en la sesión. Seguimos. Entonces, si yo tengo ese concepto, me dices, ya, entonces ahora pues, por eso yo te digo, demuéstrame una partida doble. ¿Y qué es lo que me hace la partida doble? Me haces cuentas por cobrar contra ingresos por ventas. Es tu asiento, con eso está partida doble, pero demuéstrame la partida doble. Es innegable la vinculación de activo-pasivo con respecto a resultados. Es obvio. No quiere decir que siempre se va a producir las operaciones, pero usualmente cuando se da el nacimiento de algunas transacciones que afectan directamente a partidas de ingresos y gastos, vamos a hacer ese vínculo. ¿Ah? Perfecto. Entonces, partida doble. Si de este lado aumentó el activo, ingreso. Si bajó el pasivo, ingreso.
Del otro lado, si aumentó el pasivo, gasto. Si disminuyó el ingreso, no, Dionisio. Si aumentó el pasivo, gasto. Si bajó el activo, gasto. Así es. ¿Ya? Así es, por si acaso. Y hay que tener cuidado con eso. ¿No? Esa es una evidencia. Dionisio, ¿y por qué cuando se hace una definición desde el punto de vista del marco conceptual acerca de ingreso y gasto, solamente se toma en cuenta el activo y el pasivo? ¿Por qué no se toma en cuenta el tema del patrimonio? No se toma en cuenta el patrimonio porque el patrimonio básicamente contiene dos líneas. Una, que es el dinero que han invertido los socios, accionistas. Hablemos en términos de marco conceptual, los tenedores. Tenedores. No tenedores de libros, ¿no? ¿Los tenedores de qué? Del patrimonio. ¿Los tenedores de qué? ¿No? Yo te dejo de tarea, revisa. Nosotros ahora tenemos la facilidad de internet. A ver, marco conceptual. Que está vigente desde marzo de 2008. Cuando dijo Dionisio tenedores, dejo de tarea tenedores. Serán cucharas, cuchillos, ¿no? Tenedores del negocio, tenedores del patrimonio, tenedores de qué. Pero eso te lo dejo de tarea, ¿ya? Bien. Gracias a Brian Chávez también, que acaba de compartirnos 75 estrellas. Muchas gracias, mi estimado Brian, por compartirnos. No sé si alguien por aquí se me fue. A Joel Miranda, a María del Rosario y a Brian Chávez. Chávez, ¿no? Porque no dice che, nadie está. Gracias, estimados amigos, por las estrellas. Y eso es. Mira, a ver cuánto me tomó de tiempo hablando de partida doble, que es un tema, diríamos, es bastante interesante. Hay mucho que hablar acerca de nuestra partida doble, que es nuestro caballito de batalla. Pues, ¿de qué vamos a hablar si no hablamos de partida doble? Yo te digo. ¿De qué vamos a hablar si es que no hablamos de partida doble? No, pues dale, me he dicho que mi profesión, pero es tu profesión. Bueno, en mi caso es mi profesión, yo soy contador. Entonces hablo en función de partida doble. Tenemos que manejar partida doble, tenemos que ver todo en función de partida doble. Si no, no funciona la cosa. ¿Ok? Muy bien. Sí, ya estamos por terminar la sesión. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este podcast. Espero que los conceptos les hayan sido de utilidad. En versión editada, ¿dónde lo consiguen? En YouTube, me ubican en YouTube como CPC Dionisio Canagua. Ahorita, como estamos haciendo la sesión con celular, porque a veces lo hacemos con celular, ¿no? También. Y a veces lo hacemos con pizarra. Hoy estamos haciendo podcast, lo hacemos con celular. Y nos ubicas, no sé si en la parte superior o en la parte de abajo de este video, ahí dice CPC Dionisio Canagua. Le das clic. Si todavía no nos sigues en el fanpage, yo te invito a que nos sigas en el fanpage cada vez que hay una sesión de este tipo. Que todos los días, ¿no? Por ahí que va a haber algunos baches la próxima semana, ¿no? Que yo cuando estoy de viaje, un poco difícil. Personalmente acá, cuando estoy en oficina, de trabajo, normal. Vamos al día, siempre casi a veces tenemos 1, 2 sesiones, a veces hasta 3, ¿no? 3 sesiones por día. Así que ahí tú no dices, ya aprendí algo nuevo. Exacto, puedes participar también. A veces, no, Dionisio, no puedo participar en tus talleres. No te preocupes, ahí a veces también liberamos partecitas de los talleres, ¿eh? Una parte obviamente, porque también son cursos pagados, que un poco respeto también al colega que se inscriben. Pero igual, también ahí tienes. Si quieres ver toda la videoteca, ubícanos en YouTube como CPC Dionisio Canagua. Ya debemos estar con este video editado, ya estamos en 1250 videos. La videoteca creo que más completa, exclusivamente sobre temas contables. No tocamos otras cosas, no contables, tributarias, un poco de tributación como contador. Por ahí temas laborales que lo puedes conseguir ahí, que te pueden servir de referencia. Y en la parte superior de acá en el Facebook pueden encontrar la publicidad para el taller. El lunes está arrancando el taller de estados financieros. Pueden coordinar con Claudia al WhatsApp, se me olvidó a mí, Claudia es la que tiene el número, al WhatsApp 958-672-735, 958-672-735, ¿ya? Gracias a Cintia Martínez Coila por sus 75 estrellas. Muchas gracias, mi estimada Cintia, por tu apoyo. Igual a todos los amigos que nos han apoyado con estrellas, muchas gracias, ¿sí?
Si bien es cierto, bueno, nos habilitaron estrellas en el canal, bienvenidas, el tema estrella, pero nosotros siempre vamos a estar haciendo streams ahí. Lo ideal es de que más que todo lo compartan. Yo te digo, persona que difundo bastante material, no es desde ahora. Desde ahora no es nuestro primer añito, segundo año por pandemia, ¿no? Nosotros tenemos años trabajando en YouTube, ¿no? Ahí en YouTube hay bastante material que tú puedes conseguir, ya sobre diferentes aspectos. Ok, avanzamos hasta ahí. Un gusto. Nos vemos mañana. Mañana por ahí también tenemos otra sesión. No te puedo decir la hora porque no lo sé, ¿no? A veces con el tema, tú sabes, el tema laboral no me permite comprometerme. A veces tengo una reunión hasta tarde, salgo de un taller o hay otra cosa, ¿no? Entonces, no me comprometo tampoco, ¿no? Pero sí, siempre hay una sesión. Por eso yo les digo, síganme en el fanpage CPC Inicio Canagüesta. Tú que estás con el Face abierto ahí en el celular, ¡pum!, te aparece apenas. Si no sigues, apenas, uy, inicio en sesión. Estoy trabajando, ya más tarde lo veo, ¿no? Entonces te da la posibilidad. Si no en YouTube, también nos sigues. ¿Ok? Gracias a todos por su apoyo. Gracias a todos los amigos que nos han estado apoyando también con sus estrellas. A Cintia Martínez Coila, a María del Rosa, a ver, vamos a ver, Cintia Martínez Coila, que nos mandó 75 estrellas, a Joel Miranda, a María del Rosario Talledo, a Brian Chávez, gracias por tus estrellas y por sus estrellas. ¿Ok? Listo, seguimos. Nos vemos, hasta luego.